te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos. Les damos una cordial bienvenida a esta su iglesia amada, que es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo y Dios conmigo. Vamos a comenzar dando lectura a la palabra del Señor, que está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 55, 56 y 57. Si gustan acompañarme, pueden abrir sus Biblias para que podamos dar lectura a esta palabra. Y en el nombre de Jesús dice así la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor en esta mañana hermosa. Venimos a alabarte, Padre, venimos a bendecir tu santo nombre, porque queremos agradecerte todas tus misericordias, Señor. Y dice tu palabra que nosotros somos, por tu gracia, estamos en este lugar, Señor. Y venimos a agradecerte, Padre, por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias, porque tú eres el que nos da la victoria, Señor. Tú eres el que levanta nuestra cabeza, porque a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, es que hemos sido salvos, es que hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tus mensajes, Señor, y tus leyes y tus estatutos las llevamos a cabo, Señor, porque tú traes ese denuedo a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Celebrar a Cristo.
la gloria, Padre, porque solo tú eres digno de ser alabado. Gracias te damos, Dios, porque tú estás aquí, tu Espíritu está en este lugar. Y vamos a dar lectura en esta mañana en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Si gustan abrir sus Biblias y buscar esta cita, vamos a dar lectura a la palabra y dice así, en el nombre de Jesús: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Padre, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Creador. Somos obra de tus dedos, Señor. Y estamos aquí para alabarte y para declararte nuestra fidelidad, Señor. Porque tú has sido fiel con nosotros, Padre. Porque tú nunca nos dejas, Señor. Porque aunque estemos en valle de sombra de muerte, Señor, tú nunca nos dejas. Siempre estás al pendiente de nosotros. Por eso declaramos en esta mañana que nada nos podrá separar de ti, que nada ni nadie vendrá para poder separar ese amor que tú tienes con nosotros, Señor, pero que también nosotros tenemos para contigo, Padre. Gracias te damos porque sabemos que tu fidelidad es cada día con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén.
Seguimos en tu presencia, Señor. Y para esto vamos a dar lectura en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 17 al 22. Si pueden ayudarme a leerlo, por favor. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies. Así es, papá. Tu misericordia es grande y nueva cada día, Señor. Por eso tú nos perdonas, Señor, porque aunque hemos pecado, aunque hemos sido infieles, aunque nos hemos olvidado de ti, Señor, tú siempre estás ahí, Padre. Tú eres ese Dios perdonador, ese Dios que nos trae en su mano, ese Dios que nunca nos deja, porque sabemos que tú nos levantas, que somos tus hijos y que no nos vas a dejar, Señor. Perdona, Padre, todos nuestros pecados, todas nuestras afrentas, y saca ese vestido, ese mejor vestido para vestirnos de lino fino, para vestirnos de lana blanca, porque tú perdonas nuestros pecados, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que en medio de esta tribulación que estamos pasando, tú nos vistas de ese lino fino, tú perdones todas nuestras afrentas y nuestros pecados y todo lo que hemos cometido contra ti, Señor. Somos pecadores, Señor, pero estamos delante de tu presencia, Padre, y te pedimos perdón, Señor. Nos postramos en esta mañana para pedir tu perdón y que tú sanes esta tierra, que tú sanes estos corazones, que tú sanes todos aquellos que estén enfermos, todos aquellos que han sido tocados por el dolor, que han sido tocados por esta pandemia, Señor. Levanta este pueblo tuyo, Señor. Levanta, porque necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos de tu misericordia, papá. Y te damos gracias porque sabemos que tú escuchas este clamor, Señor. Escuchas esta necesidad que estamos poniendo en tus manos, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestros hogares. Te alabamos, Padre.
en tu presencia, Señor, porque tú estás aquí, Padre, porque tú estás aquí y eres digno de suprema alabanza, Señor. Y vamos a leer en el libro de Segunda de los Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Jesús: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que no podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. Padre, cuántas gracias te damos, porque tú nos traes aquí, Señor, para confesar con nuestra propia boca nuestro agradecimiento, Señor, nuestro corazón derramado a ti, Padre, agradeciéndote todas tus misericordias, Señor. Tu palabra dice que tú nos traes esa consolación. Consuélanos, Padre, en esta hora, porque cada día el enemigo quiere cercarnos con sus hechos y con sus dichos, Señor. Pero sabemos en quién hemos creído, Señor. Sabemos que tú estás aquí, que tu fidelidad es cada día grande y cada día nueva, Señor. Por eso no nos cansaremos de alabar tu nombre, no nos cansaremos de bendecirte, porque sabemos que tu presencia irá con nosotros a donde quiera que vayamos. Tú eres el que pelea nuestras batallas, tú eres el que sana nuestras enfermedades. Y tú has prometido, Señor, que no nos dejarás. Por eso estamos en esta mañana de pie, bendiciendo a ese Dios todopoderoso, al Señor Jesucristo, que es el Padre de misericordias. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, por tu amor infinito, que tú diste tu vida, Señor, derramaste tu sangre preciosa en esa cruz para que nuestras vidas cambiaran, Señor, para que nuestros pecados fueran perdonados. Gracias, papá, porque sabemos que has dado a tu Hijo unigénito para ese perdón, para esa consolación, Señor, y que en cualquier tribulación no temeremos mal alguno, Señor, porque tú estarás ahí, siempre fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos en alabanza, Señor, en adoración.
Amén, hermanos, porque el Padre es el que nos libra de la mano de nuestro perseguidor. Pero Dios, tú eres más grande que cualquiera que está en el mundo. Y te damos gracias en esta mañana por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, Señor, que nos has permitido acercarnos a tu presencia, Padre, para bendecir tu santo nombre. Damos gracias en el nombre de Jesús por este gozo, por este deleite, por este tiempo que tú has permitido, Señor. Y damos la bienvenida a nuestro hermano que trae hoy la palabra, que es el mensajero de Dios. Lo recibimos y pedimos al Señor que Él lo use y que su palabra solamente pueda ser de bendición y de edificación para todos los que la escuchemos. Amén. Muy buenas a todos, hermanos, bienvenidos una vez más a una de nuestras predicaciones de la Iglesia Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. Bienvenidos y esperamos que te quedes con nosotros para escuchar de la palabra del Señor. Queremos llevar un mensaje de parte de Dios para tu vida y pues más en estos tiempos, ¿no?, en los que el mundo está pasando por situaciones complicadas. Es importante, hermanos, que nos pasemos un rato todos los días orando a Dios en su presencia para poder recibir un poco acerca de sus consejos, acerca de lo que Dios nos puede decir al respecto, ¿no?, acerca de lo que estamos viviendo y también acerca de situaciones personales, ¿por qué no decirlo? Bienvenidos una vez más a esta iglesia que es tu casa espiritual, por supuesto. Bueno, empezamos, hermanos, vamos a entrar directamente con el mensaje de este día, al que hemos titulado Daño colateral, la nueva normalidad. Vamos a seguir hablando, hermanos, de este problema de la pandemia y de las cosas que han venido a consecuencia de esto, hermanos. Antes que nada vamos a orar a Dios para que el Señor nos dirija a todos, para que nos dé entendimiento, para que pues el Señor se manifieste y esta palabra que va a ser expuesta en esta hora pueda ser de bendición para ti, para tu vida, para tus amigos que pudieran estarlo viendo y para todos los que estamos presentes viendo este mensaje. Amén. Te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor. Dios, te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más estar aquí, Señor, en tu presencia, para poder seguir buscando, Señor, tu misericordia a través de tu palabra, Señor. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos des entendimiento, Señor, que nos des tu bendición, que nos des tu consejo, Señor, porque venimos a buscar tu consejo, no el de los hombres, Señor. Te rogamos que en esta hora, Señor, tomes en tus manos al predicador, Señor, que dirija sus palabras, Señor, que dirija su entendimiento, para que solamente pueda hablar lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. Te rogamos que lo bendigas, te rogamos que des libertad, Señor, al predicador, pero también a cada uno de nuestros hermanos que están siguiendo esta transmisión, Señor, a través de internet, Señor. Te rogamos, Señor, que todo estorbo, que toda traba, que todo obstáculo que el enemigo pueda poner, Señor, sea quitada para gloria tuya, Señor, y tu pueblo y todas las personas que nos estén siguiendo puedan tener libertad, Señor, para poder escuchar tu palabra, tu consejo, Señor, y todo sea de bendición para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo creo que este título, hermanos, es más que adecuado para la situación por la que estamos pasando. Daño colateral, la nueva normalidad. Apenas el pasado lunes aquí en México empezamos con la llamada nueva normalidad, que no solamente pues es algo que se esté nombrando aquí en nuestro país, sino que también se está nombrando y se está viviendo ya en otros países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Hace unos días alguien me cuestionaba de por qué hablaba sobre política en un espacio en el que se supone deberíamos de hablar solamente de temas de tipo espiritual, de temas de tipo religioso, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Y es que, hermanos, la respuesta a esto se debe a que la iglesia debe de estar inmiscuida en todo. La iglesia debe de estar atenta a lo que está sucediendo en el mundo
para poderlo llevar en oración delante de Dios. Ya habíamos hablado en alguna ocasión hace algunos meses atrás, algunas semanas atrás, acerca de que la iglesia no solamente está limitada a realizar trabajos de tipo espiritual, la iglesia también debe de realizar trabajos que impacten en la vida secular de la gente, trabajos que impacten a la sociedad, hermanos, y no solamente de tipo espiritual, aunque ciertamente lo principal para nosotros, lo principal para Dios es realizar trabajos de tipo espiritual, porque a Dios lo que le interesa, primeramente y antes que todo, es que todos los hombres puedan venir al arrepentimiento y puedan pasar una eternidad con Él. Eso es lo principal, eso es lo más importante para Dios, también para la iglesia. Pero como les vuelvo a repetir, la iglesia tiene trabajos también que son de tipo secular en los que tenemos que intervenir, hermanos. Hay cosas que se viven a nivel político en el país, en el mundo, y la iglesia debe de estar atenta a todo esto, hermanos, que nos afecta, para poderlo llevar en oración y Dios nos pueda ayudar en todas las cosas. Amén. En la Biblia, hermanos, podemos ver que en diferentes situaciones, en diferentes épocas de la historia de Israel, Israel también se vio afectado, hermanos, por decisiones de tipo político emitidas por los reyes mismos de Israel, o incluso por los reyes que gobernaron en las naciones donde ellos fueron cautivos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues obviamente el pueblo tenía que estar en oración para que Dios interviniera y pudiera ayudarlos en medio de las aflicciones y de las situaciones difíciles. Dios levantó a hombres, Dios levantó a mujeres, que por medio de los cuales Dios ayudó al pueblo en aquellas diferentes épocas por las que pasaron. Y esta no es la excepción, hermanos. Estamos viviendo una época de pandemia, una época en la que los diferentes gobiernos están emitiendo decretos, están emitiendo leyes que están afectando al mundo, y por supuesto, hermanos, al afectar al mundo también están afectando a la iglesia del Señor de alguna manera. Amén. Y es precisamente que por eso, hermanos, a esta predicación le hemos nombrado de esta manera: daño colateral, la nueva normalidad. ¿Qué es un daño colateral? Bueno, si ustedes buscan en los diccionarios, principalmente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se van a encontrar con lo siguiente: daño colateral se da cuando hay daños o afectaciones adicionales a un daño principal que se pretende. Por ejemplo, hermanos, el objeto principal, por llamarlo de alguna manera, el objeto principal de un virus en este caso, pues es obviamente afectar la salud de todos los hombres, de todos los seres que están en contacto con ese virus. En el caso que estamos viviendo, hermanos, pues aparte de ese daño que está provocando a la salud y a la vida de muchos seres, de muchos hombres, de muchas mujeres en todo el mundo, pues como hemos visto se están dando también otros tipos de daños. Como veíamos, por ejemplo, el mes pasado que me tocaba predicar, estábamos viendo y hablando acerca del daño a la economía mundial, hermanos. Ese es un daño colateral, porque el objeto principal del virus es solamente dañar la salud o la vida de las personas, pero a consecuencia de todo esto también nos hemos visto en problemas por daños a la economía mundial. Ustedes han visto las noticias, seguramente se habrán dado cuenta, esto que provocó también desempleo. Y aunque muchos gobiernos digan, sobre todo el mexicano, que si te desemplean, que si te despiden en estos tiempos de pandemia puedes demandar, déjenme decirles con todo respeto para nuestras autoridades, es mentira. En este momento, si te despiden, no puedes hacer nada, porque las leyes amparan mucho en este momento a las empresas, no porque las leyes sean, ¿cómo les podemos decir? No porque en este momento las leyes apoyen al más poderoso o a las empresas, como les vuelvo a decir, sino porque por la situación por la que nos estamos viendo, es normal que muchas empresas estén despidiendo gente, porque no pueden mantener a muchos de sus trabajadores activos, hermanos. Entonces, para ellos lo más importante, lo más esencial, lo más correcto en este momento es despedir gente. Entonces, aunque tú demandes, créeme que no vas a poder hacer mucho. Obviamente, otro daño colateral a todo esto, pues es evidentemente el hambre, el encierro, el confinamiento, supuestamente para evitar más contagios.
Y algo, hermanos, que nos está poniendo en alarma, en alerta en todo el mundo, hermanos, porque es algo que ya se hizo oficial, y son las nuevas actuaciones por parte de los médicos. En España, por ejemplo, se está dando mucho, hermanos, que en los hospitales toda la gente que llega a hacerse revisiones o que están internados, sobre todo por COVID, dicen allá en España que se le está dando mucha prioridad a la gente joven y a la gente de mayor edad, gente de 60 años hacia arriba, se les está descuidando. Es algo, hermanos, que no es un chisme de internet, no es una noticia falsa que esté circulando por ahí como sucede regularmente en internet, ¿no? Vemos muchas noticias que son falsas, otras que son ciertas, pero en el caso específicamente de este, hermanos, es verdad, porque ya hay muchos despachos importantes de abogados en España que se están moviendo para ver qué es lo que pueden hacer en este sentido, hermanos. Y es algo que, como les vuelvo a repetir, no solamente se está viviendo en España, se está viviendo en otros países. México, por ejemplo, no es la excepción. Aquí en nuestro país está sucediendo algo parecido. Lo que pasa es que los medios de comunicación no lo han hecho tan notorio como ha sucedido en España, por ejemplo. Pero sí, hermanos, en este momento en los hospitales, sobre todo los públicos, se le está dando prioridad a la gente más joven, y a la gente de mayor edad como que se le está dejando un poquito en el olvido, por así decirlo. Y esto es grave. Les decía yo que los despachos más importantes de abogados en España se están moviendo para ver qué es lo que pueden hacer, porque en España, como aquí en México, se tienen firmados tratados sobre derechos humanos, y uno de los derechos humanos más importantes para el mundo, para todo, pues para todas las legislaciones del mundo, la gran mayoría de legislaciones, uno de los más importantes derechos humanos es el derecho a la vida. Eso quiere decir que todas las instituciones de salud, sin importar la edad que tengas, ya seas un anciano o seas joven, tienen que comprometerse por completo a ayudarte a que tu salud se mejore, y obviamente a que tu vida sea lo mejor posible. Y entonces esta es la razón por la que se están moviendo estos despachos de abogados allá en España. Aquí en México no lo sé, si yo estoy enterado de que hay algunos despachos aquí en México que también están al pendiente de esto. No sé si se están moviendo para hacer trabajos pues en ayuda a todas estas gentes que, como les vuelvo a repetir, los están dejando de atender, hermanos. Y esto es grave, es parte de lo que está desencadenando todo el virus y la pandemia, hermanos. Y por supuesto, hermanos, obviamente también, y esto sí fue de dominio público, que se supo en todo el mundo, algo que se ha venido a consecuencia del encierro precisamente son las enormes cantidades de divorcios, hermanos. Algo que se supone no se debería de dar, pero que se está dando a consecuencia del encierro. Gente que supuestamente unió su vida, se casaron o unieron su vida porque se amaban, querían vivir para siempre juntos, y de repente viene esto del encierro y la vida se convierte en un caos porque descubrieron que no son tan compatibles como ellos esperaban, no se amaban tanto como ellos creían, ¿no? Y obviamente todo esto, hermanos, pues nos hace pensar en la ausencia de Dios que hay en el mundo. La ausencia de Dios que está dando como consecuencia muchos males a la sociedad y mucho temor, hermanos. Es increíble que un pequeño organismo llamado virus, que solamente se puede ver a través de un microscopio, esté poniendo en jaque a los países más importantes del mundo y en general, hermanos, a todo el mundo, ¿verdad? Ahora, hermanos, empieza esto, como les vuelvo a repetir, esto de la nueva normalidad que le llaman los gobiernos del mundo. Esto no viene del gobierno mexicano, no viene del gobierno de los Estados Unidos, no viene del gobierno español. Esto viene de una organización mundial a la que le llamamos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quien está llamándole a esta nueva etapa por la que está pasando el mundo, la nueva normalidad. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, porque dependiendo de que se encuentre una vacuna o no, que podría tardar mucho tiempo, no es tan fácil, hermanos, según los científicos, se deben de seguir ciertos protocolos para evitar los contagios. Ustedes lo saben, el uso de cubrebocas. Por ejemplo, hermanos, en Estados Unidos, donde
donde ya han empezado también a retomar sus actividades económicas. Ya se han abierto muchos lugares como centros comerciales, por ejemplo. En fin, lugares poco a poco se han venido abriendo para poder reactivar la economía. Menos las iglesias, hermanos. Las iglesias todavía no están consideradas para abrirse en Estados Unidos, a pesar del mandato a pesar más bien de la sugerencia que hace el presidente Trump hacia los diferentes gobernadores de los estados allá en Estados Unidos para que consideren abrir las iglesias lo más pronto posible. Y créanme, les digo, no se refiere a iglesias romanas, porque la mayoría de iglesias allá en Estados Unidos son de origen cristiano, de origen protestante, dirían los católicos, ¿verdad? Pero allá la mayoría de iglesias son evangélicas, son cristianas, y es lo que pide el presidente Donald Trump a los diferentes gobernadores de los estados allá en Estados Unidos. Y se están considerando protocolos, hermanos, y quisiera mencionar algunos de ellos porque créanme que esos protocolos que se están considerando en Estados Unidos seguramente van a ser considerados también aquí en México y en otros países del mundo. Porque como les vuelvo a repetir, toda esta información no viene de un gobierno específico, no viene del gobierno americano ni del gobierno español. Todo esto, hermanos, y esta confusión incluso que nos está rodeando en la actualidad por tanta información que se maneja en los medios de comunicación, en el internet, toda esta información, hermanos, viene de la Organización Mundial de las Naciones, de la Organización Mundial de la Salud, que depende obviamente de la ONU. Bueno, y esos protocolos, hermanos, que se están considerando para reabrir las iglesias, entre ellos viene el controlar el número de congregantes, hermanos. Para las iglesias que son chicas, pues no creo que haya mucho problema en manejar este tipo de situaciones. Incluso podrían hacer hasta más de un culto al día para poderle dar pues ese servicio a los hermanos, porque es importante, hermanos. Muchos hermanos están ya esperando pues congregarse para ser ministrados por los predicadores, para ser ministrados por el pastor, para recibir palabra del Señor, y eso es bueno, hermanos. Pero se van a meter en problemas graves las iglesias que son muy grandes, que tienen un número importante de congregantes, porque resulta que al reducir el número de congregantes van a tener que hacer más de un culto al día y a veces no van a poder dar el servicio a todos sus congregantes como ellos quisieran. Eso por una parte, que yo creo que puede ser resuelto, ¿no? Pero lo grave, hermanos, viene cuando se va a pedir, seguramente, como les vuelvo a repetir, se va a pedir que gente mayor de 60 años no se congregue. Eso ya es grave porque el Señor nos manda a recibir a todos. No podemos negarle el servicio a alguien, no podemos negarle la entrada a la iglesia a alguien, a los ancianos que juegan un papel tan importante en la iglesia, hermanos, porque la mayoría de nuestros líderes, y no solamente me refiero aquí a nuestra congregación, sino a los líderes de muchas iglesias, la mayoría de ellos son mayores de 60 años, son ancianos. Esa por una parte. Por otra parte también se está considerando, hermanos, pedirle a las iglesias que no congreguen niños, y eso también nos resulta un problema para las iglesias, porque es necesario, hermanos, seguir ministrando a los niños, es el futuro de ellos. Y todo esto, hermanos, me recuerda mucho, no sé ustedes, pero yo cuando lo escuché por primera vez me recuerda mucho al mandato que daba el faraón cuando en la época del Éxodo, cuando Moisés se estaba preparando para sacar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes que el faraón les decía: si quieren hacerle fiesta a su Dios en el desierto, pues vayan ustedes, pero dejen aquí a los niños y a las mujeres? ¿Para qué quería el faraón a los niños, hermanos? Es interesantísimo, pero ese es un estudio, esa es una predicación y un tema que no voy a tocar ahorita, pero es bien interesante y me recordó eso, hermanos. Me hace pensar que todo esto tiene algo detrás, tiene algún plan extraño detrás de todo esto. No quiero expresar mi opinión al respecto para no entrar en controversias, pero sí es muy curioso todo lo que se está dando, hermanos, y la afectación que a la iglesia del Señor Jesús está trayendo. Pero les vuelvo a repetir, estos nuevos protocolos me recordaron mucho a aquel mandato aquella petición que el faraón le hacía a Moisés.
hermanos, y bueno, pues así será en Estados Unidos, y como les vuelvo a repetir, seguramente también será así aquí en México, porque todo esto viene de la Organización Mundial de la Salud, que pues influye en este momento en la gran mayoría de países. Sí es importante que tengamos en cuenta que no tenemos que asustarnos, hermanos, que tengamos calma, que tengamos fe en Dios, que lo busquemos, que no dejemos, hermanos, de buscar al Señor, porque solamente el Señor nos puede dar la salida a todo lo que está pasando. Sé que en este momento muchos estamos en conflicto mental porque la información que está transmitiéndose en todos lados, en internet, en la televisión, es contradictoria. Yo pensaba hace unos días atrás, cuando veía las conferencias que daba el presidente y el señor que está al frente de todo lo relacionado con la salud, López-Gatell, que ellos decían que el pico máximo de contagios iba a dar en la semana del 10 de mayo. Y resulta que llegamos a esa fecha y resulta que ya no es ya no se mueven esas fechas el pico máximo de contagios, sino que lo retrasaron al 15 de mayo y luego que ya no es en esa época, que es en el 1 de junio, y luego que ya no va a ser en esa época, que es muy probable que se dé en septiembre, y así la vienen moviendo, hermanos. Y yo pensé que esta información, tan poco confiable, por supuesto, es poco confiable al estarse moviendo constantemente, se hace una información que ya no es muy creíble, que ya no es muy confiable. Yo pensé que es algo que solamente se estaba dando aquí en México, pero fíjense que no. Durante la semana estaba viendo yo que en otros países, como por ejemplo Guatemala, en la misma España, está sucediendo exactamente lo mismo. Y eso se debe precisamente, hermanos, a que es información que está manejando la Organización Mundial de la Salud. Supuestamente ellos tienen a los mejores especialistas en esta materia, pero creo que la información que están dando no es nada confiable. Se está incluso retirando información, videos de YouTube, información de internet que otros científicos, que otros especialistas también en la materia estaban subiendo y fueron retirados de manera extraña, ¿verdad? O sea que en este momento solamente se le está dando prioridad y nos están haciendo que nos enfoquemos solamente en lo que la OMS está dando, hermanos. Y como les vuelvo a repetir, pues nos hace, esta información no parece muy confiable. Y en estos momentos en los que hay incertidumbre en todos, pues lo que podemos hacer, hermanos, es ir directamente a quien es más confiable, a quien nunca falla, a quien su palabra permanece para siempre, hermanos, y quien nos puede ayudar en medio de la tremenda confusión por la que está pasando el mundo. Amén. Vamos a ver ahí Proverbios capítulo 29, verso 25. Hay daños colaterales que, les vuelvo a repetir, están afectando no solamente al mundo, también a la iglesia del Señor Jesús. Y vamos a ver precisamente el primero de estos daños colaterales. Yo detecté al menos 2, pero podrían ser más. Es posible que a ti el Señor te revele otros daños colaterales más. Como te vuelvo a repetir, yo solamente tengo 2. Y vamos a ver el primero, y está ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versos 25. Dice así la palabra del Señor: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Amén. Pongan atención, hermanos. A mí me gusta mucho poner atención en lo que estamos leyendo, porque a veces, como ya no sabemos diferentes pasajes de la Biblia, los leemos nada más a la y se van, ¿no? Y no les ponemos atención, no nos detenemos un poquito en meditar la esencia, en meditar un poquito acerca de la profundidad que cada uno de estos pasajes tiene. Pero esto es bien importante, hermanos, lo que dice aquí: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Amén. Y el primer daño colateral que precisamente estamos viviendo, incluso en la iglesia cristiana, hermanos, no solamente en el mundo, sino en la iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesús, es precisamente el temor, hermanos. Y ya hablaba yo hace algunas semanas atrás, hermanos, acerca del temor, precisamente, de que el Señor nos manda a no tener miedo, hermanos. Es importante que estemos por eso en comunión con Dios, para que todo esto que viene a nuestras vidas, el Señor nos ayude a quitarlos.
cuando empezaba esto de la cuarentena aquí en México, recuerdo a una hermana que nos ayuda aquí en este trabajo, ¿verdad? En el servicio a la iglesia a través de este medio, a través de internet. Recuerdo a una hermana que muy asustada llegó un día a la iglesia porque resulta que ella nos decía que si sus hijos la veían en YouTube, la veían en internet, seguramente ya no le mandarían dinero. Venía aterrada la hermana porque pues tenía miedo a que sus hijos ya no le mandaran dinero, porque en este momento el trabajo había bajado para su marido, y es normal, hermanos, el trabajo bajó para todos, ustedes lo saben, y la hermana venía muy asustada, hermanos, por eso. Venía muy asustada por los contagios, venía muy asustada por la falta de reacción, por lo que para ella era una reacción tardía de parte del presidente y no mandar a cuarentena a todo el país inmediatamente, y venía muy asustada, hermanos. Pero el Señor nos dice claramente en su palabra que no tengamos temor. Ustedes ya recordarán el Salmo 91, que es uno de los salmos con las promesas más geniales que el Señor pueda darnos, ¿verdad? Sobre todo un salmo que se aplica a la época que estamos viviendo, ¿verdad? Donde dice que no habrá peste que toque tu morada ni que te alcance a ti, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a continuar. Y me acordaba, hermanos, precisamente que uno de los daños colaterales a propósito del temor, ¿verdad? Lo podemos ver, hermanos, un ejemplo claro en lo que sucedió el 11 de marzo del 2004 en España. Ustedes recordarán, si les gusta ver las noticias, ustedes recordarán del atentado que se vivió en Madrid, en la red de trenes que opera todavía en Madrid, ¿verdad? Resulta que hubo un atentado, hermanos, un atentado terrorista que, pues resultó en varias explosiones, ¿verdad? Pero una de ellas principalmente que dio directamente sobre un tren en hora pico, precisamente una hora en la que pues más afluencia de personas había en aquella hora en Madrid. Y resulta, hermanos, que a consecuencia de aquel ataque terrorista, 193 personas fallecieron y se reportaron más de 2,000 personas heridas. Y al parecer, al menos esa es la información oficial que se maneja, al parecer este atentado fue debido al apoyo que el gobierno español le estaba dando en aquella época del 2004 a los Estados Unidos para que invadiera Irak. Y estos grupos terroristas reaccionaron de esta manera. Pero quiero mencionar, hermanos, que el daño principal de un terrorista es precisamente eso, como su nombre lo dice, infundir terror en un gobierno para desestabilizarlo. Pero el daño colateral en casos como este es la afectación a personas que no tienen nada que ver con las acciones que sus gobiernos están haciendo, y que muchos de ellos ni siquiera están de acuerdo, hermanos, en lo que sus gobiernos están haciendo. Sin embargo, se provoca el daño colateral de afectar la vida de terceros, de gente que no tiene nada que ver con las decisiones de sus gobiernos. Y en ese día pues murieron los hijos de muchas personas, murieron los papás de otros muchos, murieron los sobrinos, murieron los tíos de mucha gente que no tenía nada que ver, hermanos, en la decisión que tomó el gobierno español en aquella época. Pero a través del terror, los grupos terroristas lo que pretenden, hermanos, es precisamente como lo dice en Proverbios, en el pasaje que acabamos de leer, es poner lazo en alguien, hermanos. Y eso es precisamente lo que el temor hace en cada persona que lo experimenta. Hace o crea un lazo para que después haya paranoia, para que después haya problemas, hermanos, en cuanto pues se experimenta este sentimiento que todos en algún momento experimentamos, ¿no? El temor no es extraño, es algo que forma parte de la vida de todo ser humano, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos tenido temor? Es algo normal. Estaba viendo en algún devocional de esta semana, ¿verdad?, que pasó, que una hermana decía que era un medio un medio de protección para evitar peligros. Y tiene razón, hermanos. El temor, hasta cierto punto, es algo normal en todos nosotros, es algo que Dios puso para evitar que nos metamos en situaciones que ponen en riesgo nuestra vida o nuestra integridad. Amén. Pero hay situaciones, hermanos, en las que el temor no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. La gran mayoría de ocasiones, hermanos, en las que
nosotros como cristianos, o incluso en la Biblia algún personaje importante experimenta el temor, regularmente Dios reacciona de manera misericordiosa. Pero hay otras pocas ocasiones en las que Dios también reprende el temor porque se da por falta de fe. ¿Qué es el temor, hermanos? Bueno, la definición dice así, que es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado o peligroso para su persona o su integridad. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o un recelo por un posible daño futuro. Amén. Pero como les vuelvo a repetir, es algo natural, es parte de la vida, todos lo hemos experimentado y pues vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en su palabra acerca de este primer daño colateral que la iglesia experimenta en este momento, el temor. Vamos al capítulo 32 de Génesis, capítulo 32, versos 6 al 12. Dice la palabra del Señor así: después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en el camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Y Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños, a las manadas y a sus camellos, pues pensó Jacob: si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró a Dios y dijo: oh Dios de mis padres Abraham y de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. Versículo 10: no soy digno de tu amor inagotable y de tu fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad, multiplicaré tu descendencia hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena del mar y que sean imposibles de contar. Amén. Fíjense ustedes, seguramente habrán experimentado o habrán pensado en algún momento con esto de la pandemia, que todo esto era un cuento de los gobiernos, un cuento de los grupos poderosos que dominan el mundo, y lo veíamos como algo muy lejano, ¿no? Incrédulos a los contagios, incrédulos a este virus. Yo creo que muchos de ustedes lo experimentaron, yo sí, yo en algún momento, sobre todo al principio, llegué a tomarlo como cualquier cosa, no pasa nada, es algo que está sucediendo en lugares muy lejanos. Veía yo, por ejemplo, las noticias de que la gente estaba empezando a enfermarse y a morir en países de Europa, y yo decía: bueno, Europa, que al fin que está lejos, no pasa nada, ¿no? Y a veces también incrédulos, como les vuelvo a repetir, pensábamos, yo creo que muchos de ustedes llegaron a compartir el mismo pensamiento que yo, ¿no? Que todo esto era una farsa, que todo esto era un invento para desestabilizar la economía, para desestabilizar a los gobiernos. Pero resulta, hermanos, que en los últimos días, como hemos visto que este virus viene avanzando poco a poco, viene avanzando incluso hacia América Latina, viene avanzando a México, y ya no solamente los contagiados se quedan allá en Europa, no solamente se quedan en Estados Unidos, no solamente se quedan allá en España y en Italia, sino que ahora, hermanos, hemos venido viendo cómo gente conocida se está enfermando, gente que en algún momento pues los conocimos, gente que son amigos de un amigo o amigos de algún familiar, resulta que ya se contagiaron y que hay gente que está muriendo. O sea, estamos viendo poco a poco cómo el virus se está acercando cada vez más y más a gente cercana, a gente conocida de nosotros. Y esto nos provoca temor, hermanos, como sucedió en este pasaje que estamos leyendo aquí del Génesis. Dice la palabra que Jacob, en algún momento de su vida, ustedes recordarán su historia, ¿verdad? Él tiene que salir de su casa para huir de Esaú, ¿verdad? Que quería matarlo porque supuestamente Jacob se había robado la bendición que a él le tocaba. Y él huye para salvar su vida, y resulta que con el tiempo Dios le bendice, se hace de sus esposas, sus hijos, le nacen hijos, ¿verdad? Y prospera poco a poco, y llega el momento en el que Dios le dice: necesito que regreses a tu tierra.
Y él obedece a Dios, viene y regresa a su tierra, pero se encuentra con un grave problema. Se va a encontrar con su hermano Esaú, que quería matarlo desde hace muchos años atrás, y no sabía Jacob si él seguía con el mismo pensamiento. Por eso es que en algún momento él llega a mandar mensajeros a su hermano para tratar de aplacar su ira, incluso piensa en llevarle algunos obsequios para tratar de calmarlo, ¿verdad? Y dice ahí en el verso 6, hermanos, que leíamos, capítulo 32 del Génesis, dice que regresan sus mensajeros, ¿verdad? Y los mensajeros le dan una noticia, una información a Jacob. Dice, nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino hacia acá, ya viene a encontrarse con Jacob, Esaú, ¿verdad? Y resulta que estos hombres le dicen, no viene solo, viene con 400 hombres. Y lo primero que piensa Jacob es, bueno, si viene con 400 hombres, seguro no viene en son de paz, viene para matarme, ¿verdad? Un pensamiento que atormentó a Jacob en ese momento, hermanos. Y yo quiero mencionar algo a destacar en este pasaje, en este versículo. Fíjense ustedes que no me gusta sobre espiritualizar mucho las cosas, ¿no? O darle significados que a lo mejor no tienen. Pero lo que es cierto es esto, hermanos. Cada vez que se menciona el número 400 en la Biblia, cada vez que se menciona el número 400, regularmente está relacionado con el silencio de parte de Dios. Amén. En este momento Jacob estaba necesitado de la palabra de Dios, estaba orando a Dios, y ¿sabes qué pasaba? Dios permanecía en silencio. Seguramente tú te habrás encontrado con muchas situaciones personales, con muchos momentos personales, donde habrás orado a Dios desesperadamente por alguna situación y Dios permanece en silencio. Recuerdo, hermanos, por ejemplo, que el tiempo de esclavitud de Israel en Egipto también duró 400 años. Creo que duró un poquito más de 400 años, pero fueron años, hermanos, en los que Dios guardó silencio también. Dios empezó, desde que muere José hasta Moisés pasaron 400 años, y esos 400 años Dios estuvo en silencio, no dijo nada. Entre el Antiguo Testamento, entre el último libro del Antiguo Testamento y los Evangelios del Nuevo Testamento, pasaron también 400 años, y fueron 400 años, hermanos, de silencio de parte de Dios. Por eso les digo que el número 400 está muy relacionado con el silencio de parte de Dios. Por ejemplo, también te puedo mencionar que en el libro de los Jueces, que fue una etapa bien difícil para Israel, una etapa tremendamente complicada porque andaban de guerra en guerra y no había paz. Fue una época muy difícil en la que no hubo paz. Duró 400 años también. Solamente que aquí en el libro de los Jueces Dios se habló muy poco, pero sí habló. Pero prácticamente fueron 400 años de silencio. Dios habló muy poquito en el libro de los Jueces. Y en esta ocasión, hermanos, nos mencionan que Esaú, el hermano de Jacob, venía a su encuentro con 400 hombres, hermanos. Número que regularmente se da en medio de la prueba y que viene con un terrible, terrible silencio de parte de Dios. Y es angustiante, hermanos, porque bien dice la palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que de la boca de Dios venga. Y lo dice, y créanme que lo dice con mucha razón. Y en medio de la angustia, hermanos, Jacob estaba orando a Dios, necesitado de Dios para que lo librara a él y a su familia de las manos de su hermano Esaú, porque no sabía ni conocía las intenciones con las que Esaú venía a su encuentro. Pero obviamente lo primero que a él se le venía a la mente es que venía para matarlo, y oraba a Dios, pero Dios permanecía en silencio. Amén. Verso 7 del capítulo 32 de Génesis, dice ahí que Jacob quedó aterrado con la noticia de los 400 hombres, y dice que entonces separó a su casa en dos grandes grupos. A veces el temor, hermanos, nos hace tomar decisiones que pudieran ser equivocadas, porque Jacob, hermanos, en este momento, al dividir su casa, al dividir a su familia en dos grupos, estaba arriesgando a uno de esos grupos a ser atacado para que el otro pudiera escapar. Ustedes lo pueden ver más adelante ahí en el verso 8, lo cual obviamente es un error, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes piensan igual que yo, pero lo más conveniente habría sido tratar de salvar la vida de todos, ¿verdad? No solamente de un grupo, sino salvar la vida de todos, hermanos. Pero en ese momento, en medio del temor,
Jacob toma esa decisión que para mi punto personal de vista es una decisión equivocada, ¿verdad? Dice más adelante ahí, en el verso 9, que entonces Jacob oró a Dios y le ruega, hermanos, al Dios de su abuelo Abraham, al Dios de su padre Isaac, mencionando algo bien importante, hermanos, la orden que Dios le da. Dice ahí en el verso 9, Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste tratar con bondad. Más adelante dice, no soy yo digno de tu amor inagotable y de tu fidelidad que has mostrado a mí tu siervo. Cuando salí de mi hogar crucé el río Jordán y no poseía nada más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, yo te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme a mí y a mis hijos y a mi esposa, y a mis esposas. Pero tú prometiste, Jacob le vuelve a mencionar a Dios sus promesas, las promesas que le había dado hace varios años atrás. Dice, ciertamente, tú me prometiste diciendo lo siguiente, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tantos como la arena del mar, imposibles de contar. Hermanos, en aquel día la angustia de Jacob fue tan grave que ni siquiera pudo dormir. Dice la palabra más adelante, si ustedes lo leen en este mismo capítulo, que hace que estos 2 grupos en los que divide a su familia se adelanten a él para que él quede solo y entonces pueda seguir orando a Dios, hermanos. Y es cuando se encuentra con el ángel. Amén. Pero quiero recalcar, hermanos, algo bien importante. Que Jacob en medio de su oración le recuerda a Dios las promesas que le había hecho. Yo no sé cuántos de ustedes en medio de situaciones complicadas, en medio de situaciones difíciles en las que posiblemente han visto peligrar su integridad física, su salud, su vida, no lo sé, pero tienen promesas de Dios a futuro, hermanos. Es importante que las consideren y las presenten delante de Dios, porque hay un detalle que Jacob pasa por alto. Lo que Dios quería hacer con Jacob todavía no terminaba. ¿Eso qué nos quiere decir? Que pasara lo que pasara al momento de encontrarse con Esaú, Dios le iba a guardar de su vida. Amén. Porque Dios todavía no terminaba de cumplir lo que había dicho en Jacob. Y hay algo importante que tienes que saber, hermano, que Dios no cumple promesas a los muertos, se las cumple a los vivos. Entonces, Jacob, todavía no era el momento de que Jacob muriera. Todavía Dios tenía que hacer algunas cosas con él, muchas cosas con él, ¿verdad? Y es algo que Jacob estaba pasando por alto, hermano. Cuando tú tengas problemas así en los que veas tu vida peligrar, posiblemente, pero tengas promesas de Dios a futuro, tienes que considerarlas, hermanos. Y si tienes promesas de Dios a futuro, es un indicio de que posiblemente tu vida no va a terminar tan pronto como tú puedas estar pensando. Amén. Tu vida va a terminar cuando Dios lo decida, cuando Dios haya terminado de hacer lo que ha planeado que tú tengas que hacer. Amén. Así que, hermanos, si en este momento tú experimentas temor por lo que estamos viviendo, por lo del coronavirus, que como te vuelvo a repetir, cada vez parece acercarse más y más a nosotros, ¿verdad? Cuando hace algunas semanas atrás se veía muy lejano, se veía solamente en países de Europa o en países desarrollados como Estados Unidos, y nosotros todavía lo veíamos muy lejos, ¿verdad? Pero en las últimas semanas posiblemente hayas visto cómo se viene acercando poco a poco, y ya se vienen contagiando amigos tuyos, se vienen contagiando quizás familiares, se vienen contagiando quizás pues amigos de la escuela, conocidos, qué sé yo, y ves con angustia cómo se viene acercando y se viene haciendo más real la amenaza de este virus. Hermano, tienes que hacer lo mismo que hizo Jacob. Jacob también, conforme iba avanzando rumbo a la tierra que Dios le había dicho donde tenía que regresar, él también veía cada vez más cercana la amenaza de encontrarse con su hermano Esaú. Pero hizo algo, hermanos, que tú y yo tenemos que hacer en este momento, y es orar a Dios. Es muy probable que en medio de nuestra angustia Dios parezca no escuchar y guarde silencio, pero créeme que Dios si guarda silencio es por una razón, es porque nos quiere enseñar algo, no porque Dios sea malo o porque Dios no esté escuchando. Y si tú lees más adelante este pasaje, este capítulo que estábamos leyendo del Génesis, te vas a dar cuenta cómo en el momento precisamente en el que Jacob se queda solo a orar a Dios, es cuando viene aquella famosa lucha, hermanos, que tiene Jacob con el ángel.
aquella lucha en oración que dura hasta el amanecer, hermanos, porque si tú recuerdas, el ángel luchaba para que Jacob lo dejara irse porque ya estaba amaneciendo, y Jacob le dijo: yo no te dejo hasta que no me bendigas. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, ir a Dios en oración, seguir mencionando las promesas que Dios nos ha hecho, personales o que podamos sacar de la palabra, hermanos. Como les vuelvo a repetir, el Salmo 91 es una promesa de Dios para su iglesia, es una promesa de Dios para su pueblo, cuando dice que no habrá peste que toque tu morada ni tu vida, hermanos. Es algo real, es algo que Dios, si lo prometió, lo va a cumplir, hermano. Así es que no te espantes. Si tú me preguntas en este momento por qué hay iglesias donde los hermanos o algunos líderes sí se han visto afectados por esta enfermedad, no te lo puedo contestar porque no tengo una respuesta. Te soy sincero, yo no tengo respuesta a esa pregunta, porque hay hermanos en la iglesia de otros países o incluso de aquí de México que pudieron haber tenido coronavirus en algún momento. No lo sé, eso es algo que solamente Dios nos puede contestar, pero hay algo que sí te puedo decir y que estoy seguro de eso. Cada uno de esos hermanos que se han contagiado, ninguno de ellos ha muerto. Yo no sé por qué Dios los llevó a esa situación tan compleja, por qué Dios permitió que se contagiaran, ¿verdad? Nosotros podemos imaginar muchas cosas al respecto, ¿verdad? Lo más común que imaginamos cuando a alguien le va mal o le pasa algo malo, ¿verdad? Que seguramente fue por un pecado, pero la verdad es que no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Y algo que sí te puedo decir es que de esos hermanos que se sabe que se han contagiado, ninguno de ellos ha muerto. Pero como te vuelvo a repetir, esa pregunta es algo que solamente Dios no la puede contestar. Si Dios dejó escrito en su palabra que no habrá plaga que toque tu morada y que no te toque a ti, es porque se va a cumplir sí o sí, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Otra cosa que el temor nos ha dado, hermanos, nos ha traído pues en estos tiempos, es el temor a quedarnos sin trabajo, el temor al hambre, hermanos. Por supuesto que es algo que se mantiene constante desde que empezó la cuarentena, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Pero también hay promesas de Dios, hermanos, de provisión, promesa de respaldo de parte de Dios, hermanos, promesas de que Dios jamás nos va a dejar. Amén. Y yo recuerdo, hermanos, algunos pasajes que quisiera dar al respecto acerca del temor, hermanos, a quedarnos sin trabajo o al hambre, a quedarnos sin provisiones para poder seguir adelante, para poder seguir cubriendo nuestras necesidades. Pero antes de eso, hermanos, quisiera que fuéramos allá al capítulo 6, verso 45 al 51 del Evangelio según San Marcos, que dice así: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el agua hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Más adelante, cuando Jesús va a alcanzarlos, dice que los vio a ellos en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas que había en aquel momento. Se estaban luchando contra la tempestad a eso de las 3 de la madrugada. Y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. La intención del Señor era adelantarse a ellos. Pero dice que como los vio luchando contra el agua, contra la tempestad que había en aquel momento, dice que se detuvo y dice que los vio. Verso 49 dice así: pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato diciendo: tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Entonces el Señor Jesús subió a la barca y el viento se detuvo y ellos estaban totalmente asombrados. Amén. Quiero destacar algo, hermanos, de este pasaje, algo que tenemos que notar, hermanos, y algunas preguntas que les quiero hacer a ustedes ahí en sus casas. ¿Quién mandó a los discípulos al barco? Fue Jesús. Amén. Y dice la palabra, hermanos, que la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Amén.
tenemos que confiar, hermanos, en la palabra del Señor. ¿Dios los mandaba a morir? Por supuesto que no, hermanos. Dios los mandaba para que fueran, como dice la palabra, fueran a Betsaida. Esas eran las instrucciones que el Señor Jesús les dio, que fueran a Betsaida. Pero como vieron la tempestad tan fuerte, se les olvidó todo esto, hermanos. Se les olvidó la palabra y las instrucciones que Dios les había dado. Y ellos temían por sus vidas, temían, hermanos, lo que pudiera pasar, porque dice la palabra que el viento y la tempestad que había en el agua, en el lago, en ese momento era muy fuerte, hermanos, y era muy probable que volteara el barquito donde ellos viajaban y, por supuesto, ponía en riesgo sus vidas. Pero tenemos que acordarnos, hermanos, en los momentos difíciles, en los momentos de mayor temor, sea cual sea el origen del temor que tengas. En este momento nos estamos enfocando un poquito en el temor de la pandemia, hermanos, pero es importante que recuerdes las palabras del Señor, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que las instrucciones que Él había dado eran las instrucciones que les había dado a los discípulos eran de ir a Betsaida. ¿Eso qué significa? Que ellos iban a llegar a Betsaida, no porque yo lo diga, sino porque el Señor Jesús les había dicho, vayan a Betsaida, y cuando Dios dice algo, es porque lo va a hacer. Por eso es que les digo, hermanos, que en momentos difíciles acordémonos de nuestras promesas a futuro que el Señor nos ha hecho, hermanos, para que tengamos confianza en ellos y no tengamos temor de que nuestra vida o nuestra integridad física peligren. Amén. Así como a ellos les había dado la palabra de ir a Betsaida, ellos tenían que haber confiado en eso, hermanos, en que iban a ir a Betsaida. Amén. Quiero ver otro pasaje, hermanos, que es muy parecido a este, y está ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos 23 al 27. Dice así: Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron ellos. ¿Por qué tienen miedo? Jesús les preguntó. Hombres de poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. Y los discípulos quedaron asombrados y se preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Amén. Quiero destacar, hermanos, que el mensaje que da el Señor Jesús en estos dos pasajes parecidos es importante y tenemos que tomarlo en cuenta. Porque Jesús les decía, vuelvo a regresar al capítulo anterior, hermanos, de San Marcos, que les dice, tengan ánimo, no tengan miedo, yo soy, dicen las versiones antiguas, ¿verdad? Esto nos da a entender, hermanos, de alguna manera, que el Señor tiene dominio sobre todas las cosas. Tú puedes ver o imaginar que seguramente, como se corre ahí en internet, ¿verdad?, acerca de este virus, que dicen que fue creado en un laboratorio y que fue soltado voluntariamente por alguien, ¿verdad?, por grupos poderosos que creen que pueden dominar al mundo y pueden hacerlo entrar en temor, por solamente ser gente que proviene de familias poderosas o muy antiguas y que en la actualidad tienen títulos de reyes y cosas por el estilo. Pero créeme que independientemente de cuáles sean los orígenes de esta pandemia y del virus, Dios tiene control total sobre todas las cosas. Y esto era lo que Él les quería hacer notar a los discípulos en estos dos pasajes, hermanos. Por eso en este momento el Señor Jesús te dice a ti, si tienes miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Amén. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, hermanos. No tengan ánimo, el Señor está aquí, tiene control de todas las cosas. Hay gente que cree que por su poder tienen ellos el control, pero no es cierto, hermanos. El único que tiene el verdadero control de todas las cosas, y está sobre todas las cosas, se llama Jesucristo. Y aunque a muchos les duela, hermanos, aunque a muchos les cueste trabajo escuchar, solamente Él tiene poder sobre todas las cosas. Esto para Él no es nada, no representa nada, no representa ningún temor, hermanos. Tienes que confiar en el Señor. Él te dice en este momento, tomen ánimo, yo estoy aquí. Amén. En el segundo pasaje, hermanos, que veíamos de Mateo, donde despiertan a Jesús, hermano, tienes que tomar en cuenta algo bien importante y algo que quiero destacar en este momento. Dice la palabra que Jesús iba con ellos en su barquito. Amén. En el barquito de los discípulos, ahí iba Jesús en medio de la tempestad, hermanos. Quiero decirte algo que seguramente se te ha olvidado y se te olvida en medio de los momentos en los que tienes temor. Jesús va contigo, va en el barco de tu vida. Amén.
Cuando tú aceptaste al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, inmediatamente Él entró al barco de tu vida para ir contigo. Y aunque las olas de la vida, aunque las tempestades de la vida, hermanos, y la tempestad que estamos viviendo en este momento por la pandemia, parecen aterradoras, hermanos, el Señor Jesús te dice que tengas fe en Él y que Él puede calmar la tempestad cuando mejor le parezca, hermanos. Él tiene control de todas las cosas, tiene control de la naturaleza y tiene también control sobre el coronavirus y lo que sea que venga. Amén, pero Jesús va contigo en el barco de tu vida, hermanos. Así que toma ánimo, el Señor Jesús está contigo. Amén. Yo sé que a veces es difícil, hermano, pero algo que nos puede fortalecer en la fe es permanecer en comunión con el Señor y esforzarnos en oración. Les mencionaba yo hace un momento, hermanos, que hay muchos pasajes que nos ayudan a poder vencer el temor, hermanos. Y yo me acordaba que precisamente uno de los temores que se nos han venido a todos en estos tiempos es el temor también a quedarnos sin trabajo, el temor a perder el sustento por completo, ¿verdad? Seguramente ustedes han visto en las noticias gente que ha quedado, o conocen a alguien, ¿no?, que se ha quedado completamente sin trabajo y no tiene ni siquiera para comer. Hermanos, David, por ejemplo, el rey David, era un hombre que permanecía muchas horas en comunión con Dios, sobre todo cuando era pastor. Dice la palabra que él se iba a pastorear solo a las ovejas y se iba solo al campo, ¿verdad?, para que las ovejas pastaran. Y en esos momentos de soledad, él los aprovechaba para estar en oración con Dios, para estar en comunión con Dios. Y venía el Espíritu de Dios sobre él, hermano, y le abría los ojos espirituales, al grado de que David podía ver en la naturaleza misma que lo rodeaba testimonio de la existencia de Dios, hermanos. Él decía, de hecho él fue el que escribió uno de los salmos que dice que la misma naturaleza da testimonio de la obra y la gloria del Todopoderoso. Amén. Y era un hombre muy observador, hermanos, un hombre muy espiritual, un hombre muy identificado con Dios. Y llegó el momento, hermanos, en el que él llegó a su vejez. Y esta característica que él tenía de ser observador no lo dejó, hermanos. Llegó un momento en el que él dijo algo bien poderoso, algo bien interesante, algo que lo dijo con mucha unción de parte de Dios y que está ahí en el Salmo capítulo 37, verso 25, hermanos. Y quiero recordártelo en este momento si tú tienes temor a la situación económica, hermanos. Decía el rey David, decía así de la siguiente manera: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén, es la promesa de Dios para su pueblo, hermanos. Si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cuánto no más va a tener cuidado de ti y de tu familia, hermanos? No ha habido justo desamparado nunca en la historia del Evangelio. Es lo que había observado David, y David lo plasmaba, hermanos, en medio de este salmo. Amén. Yo espero que bendigas a Dios por esta palabra, hermanos, por este pasaje que es poderosísimo, y a mí personalmente me vino a traer mucha paz. Y me recordaba, hermanos, que precisamente pues todos hemos sido afectados en los últimos días por la situación económica. Han habido trabajos que se han quedado completamente detenidos. Entre ellos, por ejemplo, déjenme comentarles, el trabajo de mi papá también se quedó muy detenido durante los últimos ya 2 meses, hermanos. Pero algo sí te digo, y te lo digo en serio, y no lo digo por compromiso, por estar aquí. Hasta el día de hoy podemos decir, como decía también el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y créeme que mis padres, aún a pesar de la situación difícil económica que se está viviendo en todo el mundo, el Señor no nos ha dejado, ha provisto de todo lo que necesitamos, ha provisto a mis papás de todo lo que necesitan, al grado, hermanos, de que se pueden dar el lujo de dar ofrenda, hermanos. Y poco a poco el trabajo va tomando otra vez su cauce, y le damos gracias a Dios porque todo esto, hermanos, es obra del Señor. Amén. ¿Qué pasaría, hermanos, si en lugar de tener temor a los hombres, o tener temor a los virus, a las circunstancias, en lugar de tener temor a esas cosas, pudiéramos dirigir todo nuestro temor hacia Dios? Dice la palabra que el temor a Dios es bien importante, hermanos. Y quiero recordar en este momento algunos pasajes así muy rápido, porque hay cientos y cientos de pasajes en la palabra del Señor que nos hablan acerca de los beneficios del temor a Dios. Proverbios capítulo 3, versos 7 y 8 dice así: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría,
En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo. Ojo, ¿qué es lo que da el temor al Señor? Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿No crees tú que la mejor medicina en contra del virus que estamos padeciendo en el mundo en este momento, la mejor cura puede ser el temor a Dios? Yo sé que para muchos pudiera ser poco creíble o ridículo, pero algo sí te digo, no me reclames a mí, peléate con Dios, Él fue el que lo dejó escrito. Dice, entonces, el temor del Señor, verso 8, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Amén. Yo creo que en este momento, hermanos, tienen que experimentar todas las posibles situaciones que nos puedan mantener inmunes a este virus, y eso, hermanos, nos lo puede traer el temor a Dios, si le tenemos temor a Dios. Amén. Proverbios capítulo 22, verso 4 dice así: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, honor, y ¿qué más dice? Y a una larga vida. Amén. Si hay una larga vida es porque antes hay salud. Hermano, tómalo en cuenta, porque esto también lo trae el temor del Señor. Amén. Una larga vida. Si tienes temor al Señor, el Señor te va a dar una larga vida. Amén, conforme a su voluntad. Salmo 33, 18 dice así: pero el Señor vela por los que le temen. Ojo, vela por los que le temen. Eso quiere decir que siempre tiene cuidado de aquellos que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Amén. Vamos a seguir más adelante, Salmo 128, versos 1 al 4. Dice así el Salmo: qué feliz es el que teme al Señor. Dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Es la bendición del Señor para los que le temen. Amén. Bajo esta perspectiva, hermanos, de temor al Señor, créeme que no tendremos ninguna necesidad, hermanos, ni hay por qué tener miedo. La palabra del Señor no nos habla fantasías, no nos habla cosas que sean dignas de películas de Disney, ¿no? O de Hollywood, que son fantasiosas. Muchos de nosotros hemos experimentado cosas como esta, hermanos. Así es que confiemos en las promesas que el Señor nos ha dado. En lugar de enfocarnos al temor por el virus, enfoquémonos mejor en el temor al Señor. Y así puedo seguir, hermanos, con otros muchos pasajes que nos pueden hablar de los beneficios del temor al Señor. Amén. Pero nos extenderíamos muchísimo. Solamente quería mencionar estos y que ojalá pudiera recordarlos, hermanos, en medio de esta situación. Bueno, el segundo daño colateral, hermanos, es una situación muy sigilosa. Una situación que entra a la vida del cristiano de manera muy sigilosa, muy oculta, pero también muy inteligente, hermanos. Y ante el distanciamiento que estamos pasando con respecto a la iglesia, con respecto a nuestros líderes, con respecto a los hermanos, con respecto a los ancianos de la iglesia, hermanos, se crea un escenario adecuado para que este segundo daño colateral entre en acción, hermanos. Amén. Resulta, hermanos, que como muchos de nosotros ya no estamos en contacto con el pastor, ya no estamos en contacto con nuestros líderes, pues a veces descuidamos un poquito la vida espiritual. ¿Y qué pasa? Como les vuelvo a repetir, entra, hermanos, de manera sigilosa sin que nos demos cuenta este segundo daño colateral. Y este segundo daño colateral es el enfriamiento espiritual. Hermanos, es ese, el segundo daño colateral. ¿Qué es, hermanos, el enfriamiento espiritual? Pues básicamente a lo que se refiere, hermanos, es al descuido de nuestra relación con Dios, al descuido de nuestra comunión con el Señor. Y es algo, hermanos, que puede ser grave y hasta mortal para el cristiano, porque nos puede provocar una muerte espiritual sin que nos estemos dando cuenta. Amén. Hace unos días atrás, hace varios días atrás, o más bien hace unos años, para ser más exactos, fueron unos años atrás, recuerdo de un hermano que le preguntaban por qué no había llegado a la iglesia. Fue un domingo, hermanos, le preguntaban que por qué no había llegado, que lo habían extrañado. Y la respuesta del hermano fue que se le había hecho tarde, pero que
le decía a los hermanos que le preguntaron, pero no se preocupen, me quedé a ver las predicaciones del hermano fulanito de tal a través de YouTube. Hay algo importante que tenemos que aprender, hermanos, todos los cristianos. YouTube nunca de los nunca va a sustituir a la iglesia de Cristo. ¿Por qué muchas iglesias lo estamos usando? Muchas congregaciones lo estamos usando, sobre todo en esta etapa de confinamiento. Bueno, porque es una herramienta adecuada para alcanzar a muchas personas, es una herramienta adecuada para poder seguir compartiendo el evangelio, pero jamás, hermano, jamás va a sustituir a la iglesia. Es algo que te tienes que meter en la cabeza. YouTube es una bendición si se le da un buen uso, igual que todo el internet, todas las herramientas que el internet nos da son una bendición de parte de Dios si le sabemos dar un buen uso, pero cuando no lo hacemos puede traernos problemas graves, hermanos. Es una orden de Dios que nos congreguemos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, verso 25 dice así: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos por costumbre, sino animémonos los unos a los otros, sobre todo ahora que el día de su regreso, hablando del regreso del Señor Jesús, se aproxima. Amén. Es un mandamiento del Señor congregarnos. De hecho, desde el Antiguo Testamento el pueblo israelí tenía el mandato de congregarse en el templo. ¿Para qué? Para ofrecer los sacrificios. Nosotros en esta época ofrecemos también sacrificios, pero ahora de alabanza y de adoración. Nosotros venimos a la iglesia también para recibir ese pan que solamente el Señor nos puede dar, que es su palabra, para poder enfrentar la vida. Sin ese pan que el Señor nos da, no podemos seguir adelante, nuestro espíritu va a morir, y como consecuencia de la muerte de una vida espiritual, créeme que a veces también, de hecho así es la gran mayoría de los casos, también vendrá una muerte física, hermano. Por eso tenemos que estar al pendiente, tenemos que estar al cuidado, tenemos que estar atentos de que el enfriamiento espiritual no venga a nuestras vidas. Amén. Así como en el Génesis capítulo 3 verso 15, el diablo de una manera sutil logra engañar a Eva, así, hermanos, es como actúa el enfriamiento para con nosotros los cristianos en la actualidad, hermanos. Quiero leer, hermanos, el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, verso 13. Dice así: y ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. No lo vamos a leer por todo el pasaje, pero ustedes recuerdan a los famosos discípulos de Emaús, que básicamente les recordamos, hermanos, por el enfriamiento espiritual por el que ellos estaban pasando. ¿Por qué, hermanos? Venía desánimo y enfriamiento a sus vidas. ¿Por qué? Porque como el maestro acababa de morir, la vida había perdido sentido, ya no había razón para seguir buscando predicar el evangelio, ya no había razones para seguirse guardando, ya no había razones para tener esperanza en el futuro, hermanos. Entonces estos hombres van hacia Emaús y resulta que en el camino dice la palabra que se les aparece un hombre que les pregunta qué es lo que tienen, qué les pasó, por qué están tan desanimados, tan desalentados. Y resulta que en su plática con aquel hombre les empieza a dar pasajes de la Biblia de por qué había sucedido lo de la muerte de Jesús. Y resulta que estos hombres en ningún momento se dieron cuenta de que el hombre que estaba hablando con ellos era Jesús mismo, hermanos. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Porque una de las cosas que el enfriamiento espiritual nos trae es insensibilidad a la presencia del Señor. Puede ser, hermano, que tú en este momento pudieras tener insensibilidad a Dios, insensibilidad a la presencia del Señor, insensibilidad a su voz incluso, y pudiera un día visitarte en tu casa y darte una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra en medio de este temor, en medio de la circunstancia que estás viviendo, y puede ser que tú ni siquiera te des cuenta de que el Señor Jesús te ha visitado, hermanos. Y esto es bien grave, hermanos, es muy, muy grave. Vamos a ver ahí, hermanos, el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, versos 1 al 6, dice así: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea, ya cuando Jesús había sido crucificado y se le había manifestado a algunos de los discípulos. Dice así, este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos contigo, le dijeron los demás. Así es que salieron todos en la barca, pero no pescaron nada aquella noche. Pero al amanecer, lo que me hace suponer, hermanos, que estuvieron muchas horas intentando pescar. Dice el verso 4, pero al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no pudieron ver quién era. O sea que no le reconocieron, hermanos. Versículo 5, y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Y ellos le contestaron: no pescamos nada. Verso 6, entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y ellos lo hicieron así, y no podían sacar la red por tan grande multitud de peces. Si ustedes leen el verso que sigue, el verso 7, se van a dar cuenta de que el que le reconoce, y precisamente por este milagro, hermanos, de la pesca, es Juan. Pero me resulta interesante el dato, hermanos, de que ellos, al igual que los discípulos de Emaús, ya habían perdido el ánimo, se habían desanimado, habían perdido esperanza, ni siquiera consideraban, hermanos, seguir predicando el evangelio. Ellos regresaron a lo que hacían antes. Ojo con esto, regresaron en medio de su enfriamiento a lo que hacían antes. En el caso de estos discípulos, ellos regresaron solamente pues a hacer su pesca, ¿no? Era a lo que ellos se dedicaban, a lo que se dedicaba a Simón Pedro. Pero, hermanos, y no es nada malo, por supuesto, regresar a hacer lo que ellos estaban haciendo, que era pescar solamente. Lo grave para muchos de nosotros, hermanos, en la actualidad, es que ese regresar a lo de antes pudiera representar incluso regresar al pecado. Y eso es grave, hermanos, es algo que tienes que considerar, algo que tienes que tener cuidado, hermano, de que no entre a tu vida el enfriamiento espiritual, porque puede ser que un día el Señor Jesús, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto de la cuarentena y del confinamiento, y cuánto tiempo las autoridades del mundo van a pedirnos a las iglesias que no abramos puertas, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo va a ser. Así es que tenemos que tener cuidado de esto. Tienes que tener cuidado, hermano, porque quizás en medio de este confinamiento un día el Señor Jesús te visite y te dé palabra, te dé una palabra, ¿verdad? Y es necesario, hermano, que no pierdas tu comunión para que puedas reconocerle, para que puedas recibirle en tu casa, puedas recibirle en tu corazón, puedas honrarle ahí en tu casa, ¿verdad? Y no te encuentres, hermano, haciendo más bien lo que hacías antes, ¿verdad? No te encuentres haciendo aquello de lo que Él mismo te rescató, ¿verdad? En el caso de los discípulos, les vuelvo a repetir, ellos regresaron solamente a trabajar a lo que hacían antes, pero muchas veces ese regresar a lo de antes puede representar regresar al pecado, hermanos. Y tenemos que tener cuidado de no destruir, de no romper la comunión con el Señor. Amén. Así es que, hermano, hay daños colaterales para la iglesia. Sí, uno de ellos es el temor, como lo veíamos, el otro el enfriamiento espiritual. Hermano, solamente para terminar, vamos a hacer una oración a Dios. Te voy a pedir que pongas tu mano sobre tu teléfono, sobre tu smartphone, sobre tu tableta, sobre tu computadora, sea cual sea el instrumento a través del cual estés viendo este mensaje. Quiero que pongas tu mano. Vamos a pedirle al Señor que te bendiga allá donde estás tú, que te dé paz, que te dé ánimo para poder seguir enfrentando la vida, que le dé respuesta a tus oraciones, que le dé respuesta, hermano, a tus inquietudes. Y si tú eres nuevo que nos estás viendo, no eres cristiano tal vez, pero estás viendo este mensaje, te pedimos que también pongas tu mano en tu dispositivo electrónico para que el Señor te bendiga grandemente, porque es el deseo del Señor, bendecirte, y no solamente bendecirte, sino también salvarte. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Dios, en esta hora nos acercamos ante tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darte gracias una vez más, Señor, por darnos palabra en esta hora, Señor. Te rogamos, Señor, que sea de bendición para todos aquellos que la han escuchado. Te rogamos, Señor, que tomes en tus manos a todos nuestros hermanos que han escuchado este mensaje, Señor, y hables a sus corazones, hables a sus vidas, Señor. Nos guardes, Señor, de todos estos daños colaterales que esta pandemia está trayendo. Te rogamos, Señor, que con tu poder, Señor, con tu misericordia, que con tu gran amor nos mantengas firmes en el camino, Señor. No permitas que llegue el enfriamiento a nosotros, no permitas, Señor, que haya temor, sino que antes mejor nuestro temor, en lugar de que sea dirigido al hombre, dirigido al virus, dirigido a alguna situación difícil, mejor nuestro temor sea para contigo, Señor.
Toma en tus manos a la iglesia Emanuel, Señor. Tú conoces si alguien tiene una necesidad, Señor. Te rogamos les visites ahí donde quiera que se encuentren. Te rogamos, Señor, les des paz, les des ánimo a tu iglesia, Señor. No solamente te pedimos por los de esta congregación, sino te pedimos en el nombre del Señor Jesús por todas las congregaciones del mundo, Señor, las de América, las de África, las de Europa, Señor, las de Oceanía, las que pudiera haber en Asia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Permite que estos momentos difíciles en el mundo, Señor, puedan ser una oportunidad, Señor, para que tú te puedas manifestar grandemente en la vida de tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus líderes, bendice a los pastores, Señor. Bendice a tu iglesia para que nunca nos falte palabra, para que nunca nos falte tu provisión física también, Señor. Habla la vida de tu pueblo, Señor. Tú conoces a aquellos que necesitan palabra en este momento, Señor. Habla a ellos, habla a sus corazones, Señor. Bendice a nuestros pastores, bendice, Señor, a los líderes, bendice a los ancianos, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque tú sabes que hay situaciones difíciles, hay protocolos difíciles de salud, Señor, que posiblemente puedan afectar de manera negativa a la iglesia, Señor, a tu pueblo. Bendícenos grandemente, Señor. Toma en tus manos el control de todas las cosas. Y si hay alguien, Señor, que no es todavía parte de tu iglesia, que está viendo este mensaje, Señor, te pedimos que te reveles de manera poderosa la vida de esas personas que pudieran estar viendo este mensaje, Señor. Manifiéstate a sus vidas, Señor, para que puedan ver que nosotros no estamos siguiendo una religión, sino que estamos siguiendo al Dios viviente y verdadero, Señor, al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas y Dueño de todas las cosas. Te pedimos, Señor, que bendigas grandemente a esta gente y a tu pueblo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano, esperamos que esta predicación haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal y si te gustó, pues ayúdanos a compartirlo entre tus amigos, entre tus conocidos, que seguramente necesitan una palabra de parte de Dios. Amén. Bueno, recuerda una cosa más, solamente para terminar, que no importa las malas noticias que puedas escuchar, ni las acechanzas del maligno o de virus que puedas ver con tus ojos. Por nada del mundo dejes de confiar en Dios. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Hasta la próxima.